Empezamos a leer en la primera lectura durante estos días el libro del Eclesiástico. El libro del Eclesiástico en la Sagrada Escritura hace parte de un elenco de libros que se llama literatura sapiencial. Es decir, son los libros que tienen que ver con la sabiduría. Y es muy interesante cuando escuchamos esa primera lectura que se nos dice que el temor de Dios, y así termina esa lectura, el temor de Dios es el principio de toda sabiduría. Cuando una persona es capaz de acercarse descalza delante de Dios, sin prevenciones, pero con un temor reverencial, es decir, reconociendo en Dios lo más grande, Dios a esa persona le va concediendo una sabiduría maravillosa. Pero no me refiero ni siquiera a la sabiduría que consiste en tener muchos conocimientos, no. La sabiduría que se puede expresar como la capacidad de aprender a vivir la vida bien vivida. Y esa es la verdadera sabiduría, queridos amigos. Es esa sabiduría que nos va a llevar siempre a elegir lo bueno, lo loable, lo tranquilo, lo sereno, lo que nos conviene, lo que nos lleva a elegir a Dios. Cuando uno mira esa primera lectura del libro del Eclesiástico que me habla de la sabiduría y me presenta el Señor el Evangelio donde aparece un niño poseído por un espíritu, yo inmediatamente voy comprendiendo que la sabiduría me tiene a mí que empujar a entender que hay realidades en la vida que yo no puedo explorar. Amigos, eso lo tenemos que entender. Si a mí me dicen no te metas por ahí, ¿yo por qué termino metiéndome? Y la vida me va sugiriendo a mí realidades vedadas, veladas, ocultas, donde yo no tengo que entrar. Alguna vez atendí una persona que me contó esto: padre, mi hija fue a un cementerio, llevó una foto mía, la metió en una tumba y desde ese día, padre, yo vengo así. O sea, ¿qué necesidad tenía esa culicagada de llevar esa foto por allá? Dígame usted, ¿qué necesidad tiene uno de coger esas personas tan amadas, tan queridas y ponerse a hacer esas cosas tan raras y extrañas? Y por eso, queridos amigos, la sabiduría me empuja a entender que yo debo obrar siempre el bien, que yo debo actuar a la luz del día, que yo no me puedo meter en enredos y en cosas extrañas, que yo tengo que actuar a la manera de Dios. Si yo les dijera a ustedes cómo vive esa pobre mujer a la que la hija le cogió la foto y se la guardó en una tumba, ustedes se ponen a llorar conmigo. Esa mujer no se ha podido levantar desde ese día. Uno no tiene por qué ponerse a hacer esas cosas raras, que la tabla ouija, que no sé qué, que hagamos esto, que invoquemos difuntos, que yo no sé qué, que hagamos regresión. Uno no tiene por qué meterse en esas cosas. Padre, ¿y entonces uno qué hace? Métase con Dios, hombre. Métase con Él, que es lo mejor. Métase con el Señor y usted verá cómo le va de bien. Vámonos para el Evangelio. Miren estos detalles tan especiales. En aquel tiempo Jesús y los 3 discípulos, ¿cuáles discípulos? Pedro, Santiago y Juan. Esos eran los de la rosca. El Señor se sentía supremamente bien con esos muchachos. Y están en el monte, están en la montaña. Ustedes van a entender enseguida qué están haciendo allá. Volvieron donde estaban los demás discípulos y vieron allí a mucha gente. Y la gente, cuando vio a Jesús, se fue a saludarlo. Jesús intuye de que ellos están hablando de algo y le dice: ¿ustedes de qué están discutiendo? Uno de ellos le dice: maestro, yo te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar
Y cuando lo agarra, lo tira al suelo, lo echa espumarajo, rechina los dientes, se queda rígido. Y le he pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. ¿Con cuántos estaba Jesús en la montaña? Con 3. Y este Señor le dice: le he pedido a tus discípulos, es decir, no a los que acaban de bajar de la montaña. Le ha pedido a los otros que estaban ahí con él. Y ahí aparece la primera idea. La única manera de contrarrestar el mal es aprendiendo a subir a la montaña. Por eso el texto va a terminar de una manera especial. Señor, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Le van a preguntar los discípulos y Jesús le va a responder: esta especie solo puede salir con oración. Es decir, si ustedes no van a la montaña, no son capaces. A mí me han tocado casos muy difíciles, no porque sea capaz de eso, porque soy el más miedoso, sino porque como cura me toca recibir la gente. Pero la gente le trae a uno esas personas retorcidas, hablando raro, echando baba, doblándose, gritando cosas. Y la pregunta que yo me hago es: ¿ya ustedes hicieron lo que les toca hacer? Padre, ¿y qué nos toca? Subir a la montaña. ¿Cómo está la oración de ese papá por esa hija? ¿Cómo está la oración de esa mamá por ese hijo? ¿Cómo está la familia unida alrededor de esa persona a la que le está pasando algo de lo que ninguno de nosotros está libre que le pase? Por eso, queridos amigos, el Evangelio tiene un objetivo muy especial y es mostrarnos el poder de la oración. Esa oración que confronta, esa oración que repele, esa oración que frena, esa oración que libera, esa oración que hace presente a Jesús en medio del problema y es capaz de traer una solución. El Señor le va a preguntar: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Y miren, el papá va a responder: desde pequeño. El mal puede estar presente ahí. El mal puede estar presente ahí. El mal puede ir engordándose y creciendo al lado de nosotros. Y por eso, queridos amigos, ninguna persona puede bajar la guardia en lo espiritual, ninguna persona puede descuidar su oración, ninguna persona puede dejar de comulgar. Uno no duerme con la puerta abierta, les decía ahorita, y uno tiene que cuidar la vida como un tesoro grande y maravilloso. Este hombre le va a hacer una pregunta a Jesús que uno nota inmediatamente la incomodidad. Si algo puedes, ten compasión de nosotros. Y Jesús ahí mismo le dice: ¿cómo así que sí puedo? ¿Usted con quién está hablando pues? ¿Cómo así que sí puedo? ¿Cuántas veces ustedes y yo le hablamos así al Señor? Si usted puede, atiéndame pues. Si usted puede, ayúdeme. Si usted puede, mándeme. Y mire la respuesta del Señor: todo es posible al que tiene fe. Si ustedes caen en la cuenta en el Evangelio, Jesús no va a interpelar la fe del muchachito. Jesús va a interpelar la fe de los que están al lado del muchachito. Y entonces uno va entendiendo una cosa: que mi fe grande puede obrar el milagro incluso en el que no tiene fe. Por eso la oración tan valiosa de una mamá que viene a hablarle a Dios de los que no vienen donde Dios. Por eso la oración tan valiosa de una persona que es capaz de traer a este altar a una persona que reniega de Dios, que pelea de Dios y que está lejos de Él. Padre, eso sí vale. ¿Cómo no va a valer, hombre? ¿Cómo no va a valer que usted con su fe grande, capaz de subir a la montaña y tocar a Dios, sea capaz de traer a alguien delante del Señor? Este hombre va a terminar haciendo una profesión de fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Y en ese momento, cuando el papá es capaz de decir que cree y espera en Dios, en ese momento Jesús hace su trabajo.
libera a ese niño de ese espíritu mudo y sordo. Vamos a pedirle al Señor, primero, que nos conceda el don de la sabiduría. ¿Para qué, Padre? Para que usted y yo no nos metamos en enredos. Para que usted y yo entendamos que esta vida tiene unos límites que no debemos traspasar. Que el único límite que usted puede violentar es el límite que te frena para entrar a la vida de Dios. Rompa eso y métase con el Señor. Pero de resto hay cosas que ustedes y yo no nos podemos permitir y frente a las cuales tenemos que andar descalzos. La segunda cosa que le pedimos al Señor es que nos conceda la gracia de creer siempre que Él todo lo puede. Señor, si puedes. No, Señor, tú lo puedes todo. Pongo en tus manos este problema y esta situación. Digan conmigo, amén.